Buenas tardes de nuevo. Si les parece, vamos a iniciar la sesión. La sesión de la tarde tiene dos bloques fundamentales. Uno es el balance que hacen de lo que nos ocupa hoy aquí los actores económicos y sociales. Y la segunda parte, el balance que hace una representación amplia de la sociedad civil. De modo que para este primer bloque hemos querido que nos acompañaran y aceptaron sin pensarlo, lo cual agradecemos mucho a ello, a la presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana, doña Eva Blasco, al presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, a Patricia Muñoz, que es presidenta del Instituto Empresarial del Horta-Sud y, más recientemente, presidenta de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL, a la secretaria general de Comisiones Obreras del País Valenciano y al secretario general de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano. De modo que actores económicos y sociales. Un territorio que se llevó por delante una parte muy importante del sistema productivo, que se llevó por delante aquellos elementos que lo hacen posible, infraestructuras, etcétera, que afectó a una parte muy importante del PIB regional, especialmente porcentualmente muy significativo de la actividad económica de la provincia de Valencia. Un hecho devastador que es muy distinto de lo que ocurrió con el COVID. El COVID, como ustedes recordarán, nos recluyó todos a casa, pero cuando se despejó la nube negra, el aparato productivo estaba intacto. En este caso, el aparato productivo había quedado devastado. Es una diferencia muy significativa. El reto ahora es mucho mayor. Y por esa razón, esta mañana ya hemos tenido una cierta aproximación al coste de lo que esto va a suponer, está suponiendo y va a suponer durante años, decía yo al principio esta mañana, pero tenemos la suerte, primero, de que hablamos con personas que están al frente de organizaciones fundamentales para el funcionamiento de la economía y los derechos de los trabajadores de nuestra comunidad, que conocen de primerísima mano justamente el día a día de lo que ha ocurrido durante este año. Tenemos la suerte, además, de que las circunstancias son así, porque ellos tenían interés de conocer. La Cámara de Comercio ha publicado recientemente un informe sobre el impacto económico de la DANA y la Confederación Empresarial Valenciana anunció ayer un informe que han elaborado sobre el impacto económico de la DANA en la zona afectada. Patricia Muñoz hace mucho tiempo que conoce muy bien la realidad empresarial del Horta-Sud. Al mismo tiempo, ahora ha incorporado la visión de la parte referida a polígonos y los dos responsables de los sindicatos mayoritarios, que les voy a decir, pues conocen de primera mano todo lo relacionado con los efectos relacionados con este desastre. De modo que, para seguir el orden que establecimos en el programa, pues voy a dar la palabra en primer lugar a Eva Blasco, como presidenta de la CEP de Valencia, para que, con dos preguntas, voy a formular la primera a cada uno y a cada una, es qué balance hacen, qué enseñanzas han extraído de la gestión de la DANA durante este año, y la segunda pregunta, cuando acabe esta primera ronda, es qué propuestas de mejora que creen que podría hacerse para que esta situación pues nos sorprenderá seguro en un sitio o en otro en mejores condiciones que en la actualidad, que este año. De modo que, sin más dilación, doña Eva Blasco, cuando quiera. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Valencia, en concreto a Joan y a Ana, por la invitación a CEB a participar en esta jornada. No he podido asistir a las ponencias de esta mañana, pero por lo que he comentado han sido muy interesantes. Es además para CEB importante participar en jornadas como estas, con representantes del ámbito científico, del técnico, del económico, del social. Es muy interesante compartir.
Pues me comentas un poco cuál es el balance económico, lo ponen los informes, pero me voy a referir a él, que hacemos desde CEB. La verdad es que lo primero y fundamental que quiero decir es que la Dana fue ante todo una tragedia humana. Fue una tragedia económica, efectivamente, pero sobre todo una tragedia humana de una magnitud que no conocíamos en nuestro territorio, que se saldó, lo sabemos todos, y mañana es el aniversario, con 229 vidas humanas sesgadas, con muchas familias cuyo futuro se desbarató en cuestión de unas horas, con 90 municipios afectados y 1,1 millón de personas, y unos daños materiales que tanto en los estudios de cámara como el EDIVI, EDCEB, ciframos en torno a los 13.300 millones de euros. Como comentabas antes, imagino que habréis hablado esta mañana, eso supuso en términos de PIB, el impacto fue que se contrajo un 2,8, pero como había una previsión de un crecimiento en torno al 1%, estamos hablando de que supuso un 3,8% en datos macroeconómicos. Y por tanto, lo decías antes, nos situó en los niveles de los peores trimestres de la recesión del 2008 y también de la pandemia 2022. Esto fue la situación que además afectó a un tercio de la provincia de Valencia. Yo reivindico, está aquí Patricia, la importancia de cómo ha afectado el estado de Horta Sud, pero no olvidemos que afectó a un tercio de nuestra provincia y otras muchas comarcas. La devastación, lo digo porque hablamos mucho de esta concentración en la Horta Sud, pero fue mucho más amplia. La verdad es que en el informe que se publicó ayer, lo que venimos a concluir es que el resultado, la recuperación, la calificamos en el informe de ejemplar, porque la actividad media en la zona se sitúa en torno al 90% de los niveles previos a la pandemia. Y en algunos sectores, incluso estos porcentajes, esta información la hemos recabado en la información que nos han remitido las organizaciones miembros de CEB. En algunos sectores incluso se ha superado ese 90%. Pero bueno, ha sido una recuperación desigual. ¿Qué quiero decir desigual? Que varía mucho por sectores, varía por tamaños de empresa, es la realidad, y también por zonas geográficas. No es una recuperación que podamos decir un informe en todo ese tercio de la provincia, en esos 90 municipios y en todos los sectores. Así, por ejemplo, y es algún dato que damos continuamente, es que en el sector primario, según los datos de la Organización Integrada en CEP, que es ABA, se ha recuperado en torno al 50% de la capacidad productiva. Quiero decir que hay miles de explotaciones agrícolas sin que se puedan cultivar todavía en estos momentos. La recuperación es más lenta. Y de hecho se calcula que a lo mejor en torno a un 10-15% incluso se piensa que no podrán volver a operar. Después, si nos vamos, por ejemplo, a lo que es comercio minorista, también estamos por debajo de ese 90% de media. Las medias están bien, pero hay distorsiones. Hablo del pequeño comercio, la mediana distribución, gran distribución, sí que se ha recuperado al 100%, pero el pequeño comercio tiene tasas de recuperación globales también, y es lo malo de las medias, que se sitúan en torno al 80%. Pero hay municipios y tenemos identificados, por ejemplo, Catarroja y Massanassa, donde el porcentaje de recuperación, incluso en Massanassa, se calcula que puede ser que un 50% no haya reabierto. Y además con unas perspectivas de futuro también algo más pesimistas, que se sitúan en torno a un 20% de negocios, hablo del comercio minorista, del pequeño comercio, que no va a poder reabrir. Y también, por ejemplo, en la hostelería, en los bares, restaurantes de la zona, los datos también se sitúan en torno a un 80%
de recuperación, de reaperturas, y esta misma mañana el presidente de la Federación de Hostelería, Manuel Espinar, me comentaba también que en torno a un 15%, o de un 15 a un 20, estamos en la misma línea que el comercio minorista, es posible que no pueda salir adelante. Ya después nos vamos, y ahí es donde cambia un poco y se elevan los porcentajes, a los sectores industriales. En la industria la recuperación ha sido en porcentajes superiores, y tengámoslo presente, estamos hablando de tamaños, yo si me enrollo mucho y ya llega el tiempo me avisáis, estamos hablando de tamaños de empresa mayores, por tanto que han tenido un mayor pulmón para recuperarse. Hablamos en el sector químico del 99%, en agroalimentario por encima del 20%, en el metal te dan un porcentaje del 80%, pero en empleo el 95%, pero en definitiva, dado la propia estructura de las empresas, ha habido una mayor recuperación. Y ahí quiero decir que, por tanto, vemos que las tasas son muy inferiores en las pequeñas empresas, pequeñas, y hablamos muchas empresas de menos de 10 trabajadores y en autónomos. Y esto creo que lo voy a vincular y voy a intentar acelerar, que viene vinculado al tema de las ayudas. Quiero decir que lo que nos ha demostrado la DANA es una gran capacidad de resiliencia de empresas, trabajadores y autónomos que reaccionaron con una rapidez admirable. La solidaridad también de las entidades privadas, de las empresas aportando maquinaria, ayudas, y de las personas y esas hordas de voluntarios fue extraordinaria. Y también han ayudado las ayudas públicas. Pero lo cierto es que tenemos que decir que las primeras ayudas que llegan son ayudas privadas. Tenemos al SEMSE, pero también tenemos, por ejemplo, ha habido muchas acciones sectoriales no tan conocidas, con FECommerce, un poco más conocida, con la de comercio, Salvacomercio, pero, por ejemplo, Estampa, que es la Asociación Nacional del Sector Cosmético, que hizo una campaña para la reapertura de las peluquerías, que igual eran 20 de la zona, les puso el mobiliario y las abrió. La Asociación de Agencias de Viaje, las 19 agencias, les puso mobiliario, ordenadores y les dio 6.000 euros. La hostelería también recaudó dinero. Es decir, ha habido mucha iniciativa sectorial que no se ha recogido, no está. A SEMSE eran 35 millones, pero eran el concepto de a mi sector le doy ese apoyo. Y después viene ya, y esto que os estoy contando además va por orden cronológico. Primero fueron toda esa ayuda de personas, de voluntarios, de empresas, los sectores, y después llegan las de las administraciones públicas. En ese sentido, y lo pone en el informe claramente, yo quiero dejar clara una cosa: las indemnizaciones del consorcio, seguiré insistiendo, no son ayudas, son indemnizaciones que se ha pagado a particulares y empresas, a quienes tenían una póliza de seguro y sus primas al día. Los demás no están recibiendo nada, por tanto son indemnizaciones. Y, por ejemplo, en el tema de riesgos industriales, un 28,5% en el último documento, que es de septiembre, de los expedientes siguen pendientes de resolución. Pero incluso en oficinas, comercios, un 14% todavía no saben importes definitivos que van a recibir, y eso cuesta tomar decisiones empresariales. Yo siempre lo digo, si para seguir necesitas 120 y sabes que te da el consorcio 80, piensa si te puedes endeudar en 40, pero si no sabes el importe definitivo y sigue un 14%, es muy difícil tomar decisiones empresariales. Los datos que tenemos es que de los 16.600 millones de movilización del Gobierno central, lo que ha fluido de momento al tejido productivo son 475, un 2,9%, con mucho trámite burocrático que ha dificultado. No estoy metiendo, y también es importante, hay que ponerlo en valor, el escudo social con los ERTEs. No estoy incorporando aquí el número de los ERTEs porque hablo de ayudas directas al tejido productivo, porque eso es un escudo social. Ha faltado coordinación administrativa, incluso entre ministerios y entre organizaciones, con numerosas
ventanillas. A nivel autonómico, pues también se agradece la ayuda. Se han movilizado 680 millones, pero apenas el 24% ha ido a lo que es tejido productivo. Yo también lo entiendo, no lo critico. El 75% ha ido a las personas y sabemos que esa situación es muy difícil. Pero quiero decir, por centrar un poquito las cifras, también tengo que reconocer que es un gran esfuerzo porque sabemos y hay que reivindicar que la inflación crónica de la Generalitat, de la Comunitat Valenciana, determina que también que nuestros recursos sean incluso inferiores para afrontar este tipo de situaciones. Y ya me refiero brevemente a el tema de ICO, de VF, de Afines EGR. Es cierto que el crédito en sí ha fluido poco, el ICO se ha usado apenas el 15% de la dotación, Afin ha movido 45 millones y VF un poco más, en torno a 116. Ha fluido poco el crédito, pero ha fluido poco el crédito por lo que he dicho antes. La lentitud en el consorcio lleva a que no sepas si te puedes endeudar o no. Después hay muchos, y no lo olvidemos, muchos negocios, muchas empresas, y estoy hablando de las pymes, que tienen préstamos COVID vivos. Entonces, ¿cómo vas a entrar en más endeudamiento? ¿Cuál es la situación a la que te enfrentas? Eso posiblemente haya llevado a que evidentemente pues todo eso que en definitiva es aumentar deuda, pues haya habido pues problemática para que más gente pues no está dispuesta, no es que no esté dispuesta, es que no sabe si puede endeudarse. Por tanto, pues no les llama la atención que no se haya solicitado, pero claro, si tú no puedes tomar decisiones empresariales, tu capacidad de endeudamiento ya ha superado todos tus límites, pues difícilmente, aunque sean muy beneficiosas las condiciones de los créditos, pues evidentemente no vas a recurrir a ellos. Yo por intentar rápidamente hacer el balance. Sí, bien, muchas gracias, Eva. Presidente, desde la Cámara, ¿qué balance hacéis? Bien, en primer lugar, agradecer a la Universidad, a Joan, por esta jornada en un momento tan delicado, porque el año se juntan los sentimientos encontrados de la situación y la necesidad de reflexionar sobre el presente y principalmente también sobre el futuro. Bien, la Cámara en el primer momento empezó a sacar datos, porque era lo que hacía falta, cuantificar el área, las personas, las industrias, ir mejorándolo poco a poco. Y luego, evidentemente, han venido otros estudios y, por supuesto, coincidimos con los datos que ha comentado Eva, que al final, bueno, pues tenemos el estudio de CEB, el IBIE, CaixaBank, o sea, ya empiezan a haber datos que son coincidentes. Yo prefiero hacer un relato más sobre lo sucedido, que son, yo creo que importante porque también esa parte de la cuantificación. Mirad, ¿cómo empezó mal? Evidentemente empezó mal. Esto no fue bien. ¿Qué es una de las cosas más duras? El abandono. Luego, como presidente de la Cámara, yo lo que recibía eran llamadas de abandono. Los días siguientes no iba nadie. Nos encontrábamos que venían gente a ayudar del extranjero y no había nadie que lo recibiera. El abandono que me llamaban empresarios. Todos los días, a todas horas. Yo creo que eso es una de las cuestiones que no debe volver a pasar en ningún punto de Europa. Creo que es una enseñanza para todas las administraciones. Empezamos a recibir ofrecimientos de ayudas hasta del Nepal, y lo tengo en el móvil, de todas partes. ¿Sabéis? La Cámara está recibiendo continuamente una solidaridad internacional tremenda, de todos los países, de toda España, por supuesto la comunidad, pero de cualquier punto. Pero no solamente ofreciendo dinero. Yo he acompañado a presidentes de cámaras de comercio que compraban los instrumentos musicales de una agrupación que estaban en un sótano. No había quedado nada. Porque la cultura es fundamental, sobre todo ahora, y eso luego entraremos en la segunda línea. Por lo tanto, esa solidaridad fue ejemplar, internacional, nacional. Yo creo que es algo que no había pasado antes. Y vino también de la mano de ver a la gente joven cómo cruzaba. Esas imágenes se retransmitieron a todo el mundo,
a mí me llegaban imágenes de cualquier parte del mundo con esa imagen. Esa imagen es la que no se nos debe olvidar nunca. Bien, ¿qué sucedió los primeros 4 meses hasta abril? Pues que fueron las reservas de las empresas, los recursos de las familias, el apoyo de los trabajadores y los empresarios. ¿Qué significa eso? Quien quitaba el barro eran los trabajadores y el empresario que estaba quitando el barro. Esos fueron los primeros meses. Luego vinieron las ayudas, el ejército, pero al final el ejército, toda la protección civil, todos ellos estaban en la parte pública, en las aceras, en las calles, en los viales, pero dentro estaban los trabajadores codo con codo, trabajando. Hasta abril, y se ven las estadísticas, que es cuando se empiezan a vender coches. No había ningún tipo de ayuda. Pero tampoco hubo despidos, me refiero en una proporción para la catástrofe que es. Yo creo que salen muchas conclusiones de todo esto, ¿no? Ese apoyo privado de las familias, de los ahorros, de empresarios que también donaban. A nosotros nos encargó el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, con la Generalitat, y creamos una plataforma de solidaridad, donde 600 empresas realmente hacían una petición y de una forma solidaria, me refiero, a cambio de nada, otras empresas lo que hacían era donar el producto que necesitaban. Plataforma que estoy seguro que el Gobierno de España va a utilizar para catástrofes a nivel global. Yo creo que nosotros fuimos los pioneros de lanzar un modelo de solidaridad fundamental para estos momentos donde el caos, queramos sí o sí, se produce porque son muchas administraciones y hay más ofrecimientos que demandas, porque realmente hay un vuelco real de toda la sociedad cercana y la no cercana para ayudar. ¿Qué pasó con las administraciones? El inicio muy mal, lo he dicho antes. Y luego, la realidad es que todos han trabajado. La Administración Central, la Generalitat Valenciana, yo creo que están haciendo un trabajo real. Pero con esa política de polarización, la sociedad se siente huérfana. Da una sensación de que no avanzamos. Cuando lo comparas esto con las inundaciones de Alemania, con las inundaciones de Río Grande en Brasil, con otro tipo de catástrofes comunitarias, hemos sido mucho más eficientes las administraciones en un año, y lo digo un día muy complicado como es ahora decir que ha sido eficiente, pero es la realidad. La infraestructura viaria se ha en casi todo, evidentemente queda la parte agrícola en muchos de los tramos, pero la necesaria para el día a día se ha conseguido resolver en unos tiempos realmente rápidos. Pero se lo come todo el ruido mediático que tenemos todos los días. ¿Y eso no ayuda a quién? Pues justamente a los trabajadores y a los empresarios de esa zona. Una de las recomendaciones, que la pongo primeras, que nos sale, es el apoyo psicológico a las personas. No solamente a las familias, a las empresas. Porque cuando oigan que va a caer una gota de agua, les entra el miedo en el cuerpo. Ayer tuve en la Cámara, lo estaba comentando antes, a 14 niños de Brasil que les ha sucedido lo mismo hace año y medio, con unos problemas psicológicos de apoyo. Aquí estamos exactamente lo mismo. Necesitamos de verdad que haya un vuelco de apoyo psicológico a toda esta gente. Porque también sabemos de que las infraestructuras hidráulicas no se pueden hacer en un año. Hay que empezarlas, por lo menos hay que empezarlas. Pero no se van a conseguir porque cuesta tiempo tener realmente solucionado todo el problema hidráulico. Hay que ser consciente de ellos, pero mientras hay que actuar, ¿no? Con respecto al daño, industria se ha recuperado antes, como decía Eva, los datos ya están inclusive por encima del año pasado. No ha crecido igual que el resto de la provincia, pero es verdad que ha crecido ya. Aunque hay un 15%, unos por cese, otros por diferentes motivos que están cerrados. Áreas urbanas son más pequeñas, por lo tanto, con mayor necesidad y con más dificultades. Si estamos en las calles principales, pues unos cerrarán, pero si el emplazamiento es bueno, pues llegará otro que abrirá. Pero hay un hecho real, un 20% no abierto. Y aún falta mucho por hacer. Ahí es donde nos duele más. Consorcio.
aquí puedes jugar a tantos por cien, yo prefiero jugar a millones. Pero claro, si cuenta un coche como una industria de 200 personas, pues no cuenta lo mismo un siniestro de un coche como de una industria. Y el propio consorcio, el propio ministro el otro día dijo que faltan 1.000 millones. Si se han pagado 3.600 y faltan 1.000 y pico millones, es que aún queda un 30% casi de dinero por pagar. Yo me pregunto, si en televisión veo un anuncio que me hago yo la valoración de mi coche en 10 minutos, si yo tengo la matrícula, el modelo y encima siniestro total, ¿por qué no me lo abonan, si no digo en el acto, en 3 días? La inmensa mayoría de los siniestros lo pedimos, si no me equivoco, creo que fue el 11 de noviembre cuando vino el ministro Cuerpo. Que las compañías pudieran llevar todo el proceso hasta el final. Eso es una decisión por parte del consorcio. No se ha querido. Las compañías de seguros del ámbito de COE lo dijeron claramente. Podemos llevarlo. Por lo tanto, sí que ha habido posibilidades de acelerar muchos los procesos. Y luego la colaboración entre administraciones. Soy consciente que los técnicos han estado colaborando y sobre todo en estos últimos meses. Cuando nos hemos sentado con ellos, es verdad que los técnicos de la Generalitat Valenciana, de las consejerías, con los de la administración, se sientan y hablan. Pero el ruido impide, de verdad, tomar las decisiones conjuntas. No se puede abrir una calle 5 veces. Hay que abrirle una y hacer todas las instalaciones, el alcantarillado y cerrarla. Pero no podemos tener a esa gente permanentemente en obras y con la situación que produce de inseguridad de si van a estar realmente terminadas o no. Bien, creo que este año, comparado con... Porque al final en economía siempre nos comparamos balances, comparamos situaciones, porque es la única forma de saber si las cosas las hemos hecho bien o las hemos hecho mal. Comparado con otras catástrofes de este tipo, el sistema ha funcionado. Mirad, el 10% solamente de las empresas no han necesitado financiación, recursos públicos. Solo el 10%. El 90% han necesitado. Por tanto, es fundamental que las administraciones sean conscientes de que si el 90% necesita de ayudas públicas, a la próxima tienen que ser mucho más rápidas y mucho más eficiente. De aquí nos salen enseñanzas. De aquí nos salen enseñanzas claras de que un entorno de un nivel de renta más alto, porque había mucha industria, porque es muy activo, y han seguido necesitando el 90% de ayuda. Por eso creo que esas enseñanzas tienen que servir para que en la próxima actúen de una forma mucho más rápida y en colaboración. Y yo me quedo aquí ya. Muchas gracias, presidente. Patricia, tu mirada es desde Horta-Sud. ¿Qué balance haces de este año? Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, primero, muchísimas gracias a la Universidad de Valencia y a Joan por contar conmigo, en este caso por contar con el Instituto Empresarial de Horta-Sud y con la Federación de Polígonos de la Comunidad Valenciana. Yo, si os parece bien a todos, no voy a hablar de datos, porque teniendo aquí a la Cámara de Comercio y a la CEB, ellos tienen unos informes fantásticos donde tenemos todos los datos que podemos obtener. Yo lo que voy a hacer es contaros mi experiencia porque yo soy una de esas empresas que está ubicada en Catarroja. Soy una pequeña empresaria que el día 29, hace 364 días, lo perdió todo. Afortunadamente, nadie de mi equipo tuvo daños personales, ni suyos propios, ni nadie de su familia. Pero a nivel empresarial lo hemos perdido todo. Y a día de hoy puedo decir que estamos totalmente recuperados. ¿Cómo ha sido esto? Pues os voy a contar lo que hicimos empresas como la mía y empresarios como yo de Horta-Sud, que es lo que yo conozco. Horta-Sud tiene unos 500.000 habitantes y está compuesta de unas 28.000 empresas. De esas, el 90 y tantos % fue afectada
cada uno con grados diferentes, pero la mayoría de Hortasud con un grado de afectación total. ¿Os podéis imaginar que a nivel humano, a todos estos pequeños empresarios de pymes, micropymes y autónomos, sabiendo el día 29 a las 10 de la noche que ya lo habíamos perdido todo, lo único que nos preocupaba era saber si nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestro equipo estaban a salvo. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Las primeras horas fue de saber si alguien estaba desaparecido, si alguien necesitaba ayuda. Después de estas horas, lo que hicimos fue ponernos a disposición de los ayuntamientos, porque son vecinos que estaban pasándolo igual que nosotros o peor. Por lo tanto, lo que hicimos fue abrir nuestras naves, limpiarlas, evidentemente con nuestros medios propios, tirarlo todo con gente de nuestro equipo y ponerlas a disposición de los ayuntamientos y de las asociaciones que pudieran necesitarlas, que eran todas. Había que hacer acopio de agua, de alimentos, de ropa, después de mascarillas, de botas, de productos de higiene y de primera necesidad. Y todo esto fue durante muchas semanas y algunos meses. Porque la ayuda institucional, la ayuda militar, la ayuda policial, llegó, pero continuaba siendo necesario toda esta ayuda. Por lo tanto, todos los pequeños empresarios nos pusimos a disposición de lo que necesitaban los habitantes de las localidades donde tenemos nuestras empresas, que en muchos casos son nuestros vecinos y en otros pues no los conocemos, pero siguen siendo personas, igual que somos los empresarios, que somos personas. Por eso cuando en algún momento se critica que un empresario hiciera trabajar a alguien de su equipo esa tarde o esa noche, lo primero que hay que pensar es que seguramente no teníamos la información para poder tomar decisiones, porque si hubiéramos tenido la información, los primeros que no ponemos en riesgo a nuestro equipo somos nosotros. No os tenéis que olvidar siempre que las grandes empresas funcionan de una manera más lenta a la hora de tomar decisiones, pero las pequeñas empresas somos muy ágiles tomando decisiones y estamos compuestas de personas que casi formamos una pequeña familia. Por lo tanto, eso es lo primero que hicimos durante las semanas y los meses, ayudar al territorio, a lo que considerábamos que hacía falta. Cuando entendimos que esto ya habían venido desde fuera a gestionarlo y que teníamos que conseguir que todas esas personas pudieran tener un sitio al que volver a trabajar, nos vinimos a nuestras empresas a poder intentar ponerla en marcha. En algunos casos fue cosa de meses, en otros se ha hecho más largo y a día de hoy todavía no se han podido reponer. Una parte es porque el consorcio tardó bastante en peritar y en pagar, nos pedían documentación que ni siquiera podíamos tener porque habíamos perdido todo, incluidos los ordenadores, las bases de datos, lo habíamos perdido todo. Pero aún así tuvimos que conseguir sacar fuerzas, buscar toda la información que nos solicitaban y después, evidentemente, llegaron las ayudas tanto estatales como autonómicas. Con las ayudas uno no monta una empresa, pero son muy necesarias. Eran necesarias y siguen siendo necesarias a día de hoy. ¿Qué nos dimos cuenta en esos momentos? Que la información, por desgracia, era algo que corría por las redes, pero también la mala información y los bulos. Y eso hacía muchísimo daño para poder ponernos en marcha. Entonces, desde el Instituto y desde la Federación, lo que intentamos fue aglutinar la información que era real y que era verídica, tanto de gestión de ayudas y subvenciones como de otras empresas privadas que efectivamente desde todas partes nos contactaban para intentar ayudarnos, para intentar darnos una donación económica, para intentar darnos una donación de ordenadores, de mesas, de sillas, de las cosas básicas que hacen falta. Entonces, lo que empezamos a hacer fue poder comunicarnos con la Administración y transmitirle las necesidades que los pequeños empresarios teníamos cada día, cada semana, porque eran cambiantes. Cuando una semana necesitabas hidrolimpiadoras, a la semana siguiente necesitabas deshumidificadores y a la siguiente necesitabas pintura y a la siguiente necesitabas guantes, mascarillas y botas de agua.
Entonces, las necesidades eran cambiantes, pero también las necesidades económicas. Entonces, lo que intentamos siempre es trasladar la información real y, sobre todo, las necesidades reales que íbamos teniendo todas las empresas, porque, por desgracia, todos teníamos las mismas necesidades, unos en mayor o menor medida, pero todos teníamos las mismas necesidades. Esto, por tener una visión positiva, nos ha servido para unirnos muchísimo todos, para darnos cuenta que de puertas para adentro nuestra empresa podemos tenerla controlada y gestionada, pero de puertas para afuera necesitamos estar unidos para que también esté controlado. Con todo esto, ¿qué quiere decir? Que la colaboración público-privada es básica y necesaria, pero también la colaboración entre empresas, que nos demos cuenta que las asociaciones empresariales y sociales están ahí y tienen más que nunca un valor que debemos comprender y que debemos entender que yendo por nuestra cuenta no conseguimos nada. Cuando hay una desgracia, y no hace falta que sea tan grande como esta, necesitamos estar unidos para conseguir cosas. Y las cosas muchas veces son simplemente que alguien te ayude a saber cómo tienes que gestionar con el consorcio de seguros, que te informe de qué ayudas son las que te son de aplicación o no, y que te ayude incluso a gestionarlas, a ayudarlas y a pelearlas. Esto es lo que desde la zona cero, Horta Sud, hemos estado intentando hacer. Los pequeños empresarios, el Instituto Empresarial de Horta Sud, la Federación de Polígonos FEPEVAL y todas las asociaciones como Fundación Horta Sud, apoyados también por Caixa Popular, que desde el minuto 1 nos dio créditos a interés cero a las 24 horas de haber pasado. Hubo muchas empresas privadas que han hecho donaciones y muchas entidades que desde el minuto 1 han comprendido que la solución pasaba por poner a disposición lo que era necesario en ese momento. Y si os parece, yo lo dejo para que puedan hablar los demás también. Muchas gracias, Patricia. Ana, la mirada desde el punto de vista de los trabajadores en la zona. ¿Qué balance? Buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Joan. Y una de las cuestiones previas, nuevamente, desde nuestra organización, es solidarizarnos con las familias de las víctimas que en nuestra organización también hemos tenido. Y, por ejemplo, hasta pasado el 31 de octubre no conseguimos contactar con la última persona para saber si estaba viva o no. Hoy en día, que lo tenemos todo aquí, cuando cae esto, estamos perdidos. Entonces, lo primero, eso, solidarizarnos, y desde nuestra organización seguiremos exigiendo transparencia, justicia, reparación y responsabilidad política. Porque si algo hemos aprendido, como decía José Vicente, una de las primeras enseñanzas es que con los mismos protocolos, con las mismas personas, en las siguientes danas las alertas han sido tempranas. Entonces, una de las primeras enseñanzas es que cada uno esté donde tiene que estar y que haga lo que tiene que hacer. Esa es una de las primeras cuestiones que queríamos poner encima de la mesa. Luego, con respecto a medidas que se pusieron para paliar los efectos, porque claro, toda la destrucción que hubo era imposible de haberlo salvado, ¿no? Porque no, probablemente si hubieran estado otro tipo de medidas hechas hace no sé cuánto tiempo, se hubiera podido mitigar el destrozo material. Pero es cierto que bueno, eso sí que era más complicado de evitar. Sí que eran evitables las 229 muertes. Medidas que se pusieron, lo apuntaba Eva antes, ¿no? Una fundamental que además fue fruto del diálogo social, que tiene que ver con el escudo social. ¿Qué es esto del escudo social? Ya se puso en pandemia. Entonces, se pusieron en marcha, fruto del diálogo social, medidas para paliar los efectos. ¿Los puede salvar todos? No.
porque para salvarlos todos y para tener una recuperación rapidísima necesitaríamos muchísimos más recursos y muchísima más rapidez y muchísima más coordinación entre administraciones, ¿no? Pero se vio que ese tipo de medidas distintas a las que se ponían en marcha en otras crisis, que eran de recortes, de ajustes, etcétera, pues se vio como la recuperación era más rápida, la recuperación económica y la recuperación del empleo. Y estamos hablando de lo que son los ERTEs por fuerza mayor. Por lo tanto, desde el minuto 1 lo que empezamos a solicitarle al Ministerio de Trabajo era que eso que se activó en pandemia se tenía que activar también ahora mismo ante esta situación. Y esos ERTEs lo que han evitado es que muchas empresas cerrasen y que miles de empleos se perdiesen. Por lo tanto, independientemente, como también comentaba Patricia, José Vicente o Eva, pues es cierto que hay algunos negocios, algunas empresas que ha sido imposible de recuperar. Y luego, por otro lado, una de las cuestiones que solicitamos tanto desde UGT como desde comisiones obreras era algo que entendíamos prioritario, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras tenían la protección con el ERTE, pero lo que suponía era una merma de recursos hasta que llegasen las ayudas o no llegasen, etcétera. Y cuando hablamos de mermas, que cobran el 70% de la base reguladora. Por lo tanto, insistimos hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear, en que los trabajadores y las trabajadoras necesitaban un complemento, necesitaban una ayuda a esos salarios que dejaban de percibir porque estaban en ERTE, ¿no? Es cierto que costó mucho, lo conseguimos y en principio se iba a poner incluso una segunda parte de ayuda para complementar esos salarios dejados de percibir por los trabajadores y por las trabajadoras. Además de solicitar que, bueno, eso fue una solicitud además conjunta de los agentes económicos y sociales de que la zona fuese declarada como catastrófica. Luego no voy a entrar al detalle ni a los números y tal, porque es súper dificultoso poder conseguir la información. Pero bueno, han habido ayudas por parte de la Generalitat a personas afectadas para los bienes de primera necesidad, a empresas, a municipios, ayudas del gobierno estatal. Yo voy a decir algunas, pero si entráis en el Infodana del gobierno podéis verlas todas, ¿no? Facilitar trámites como las bajas de los vehículos, claro, es muy fácil decirlo y luego hacerlo, ¿no? Es decir, cuando has perdido los papeles o ha habido un saqueo en los coches amontonados en las calles y se han llevado los papeles, después ha sido muy dificultoso el poder realizar determinados trámites para viviendas, moratorias de hipotecas. Pues, por ejemplo, una que creo que también es importante, es insuficiente. Como decía, es muy complicado que pueda abarcarse todo, ¿no? Pero es importante porque es una de las cuestiones que en el gobierno anterior pudimos conveniar con la Consellería, tanto CEB como UGT y Comisiones Obreras, que era que se intentase recuperar vivienda de la Sareb. Por lo tanto, eso permitió, esa medida que se puso en marcha un año y pico, 2 antes de la DANA, permitió que se hayan puesto 150 viviendas por parte del Gobierno del Estado a disposición de las familias, insisto, insuficiente, y también eximir del pago a más de 800 familias que ya estaban en ese tipo de viviendas. O, por ejemplo, la exención del IBI cuando hay un realojo. Ayudas a vehículos, sostenimiento de la actividad. Se pusieron, si no recuerdo mal, 50 millones de euros para los sectores industriales, turismo y comercio, educativas. Aquí nos preocupa una cuestión. Estamos viendo que por prevención, por precaución, en las últimas danas o situaciones complejas, se paralizan los colegios, los institutos. En la universidad me consta que al menos la Universidad de Valencia sí que está poniendo las clases online, pero en la mayoría de colegios e institutos públicos no se están poniendo. Se van a tener que poner encima de la mesa medidas para paliar que haya alumnado, mucho alumnado que se quede descolgado. Porque si en los colegios privados sí que tenemos esas medidas por X o por B, habrá que hacer para que en los públicos también haya, o si no, vamos a tener desigualdades cada vez mayores. Ayudas en el sector cultural, como decía José Vicente, muy importante. El sector cultural le queda mucho todavía por recuperar. Agrarias, al empleo, etcétera.
creemos, como decía, que es dificultoso. Hemos solicitado a la Generalitat, a las mesas del diálogo social. De hecho, se creó una específica para hacer un seguimiento de las medidas de la DANA. En enero de este año se nos dijo que iba a ser una mesa mensual y estamos casi en noviembre y solo se ha hecho la de enero. Por lo tanto, pues el balance se hace complicado cuando nos falta mucha información. Coordinación, como se decía en la mesa, ha habido coordinación entre administraciones, pero ha sido formal. El otro día nos invitaron a la presentación de un plan por parte del Ministerio de Transición Ecológica, Justa, o, bueno, tiene un montón de apellidos, para el plan de recuperación de la DANA, etcétera, de la Albufera. Entonces la ministra dijo, nos hemos reunido varias veces con la Consellería, ¿sabes? Nos han puesto medidas encima de la mesa, las hemos aceptado, y en este plan de más de 56 millones de euros y tal. Y luego ves las declaraciones en los medios de comunicación y poco más o menos que casi todo el plan era de la Consellería de Medio Ambiente y el presidente de la Generalitat dice que esto es todo caótico, no sé cuántos. Ese ruido mediático no ayuda en nada. Ese ruido mediático y esa desinformación provoca angustia en quien peor lo está pasando. Y los responsables políticos deberían de intentar mitigar esa angustia de las empresas, de los trabajadores y de las trabajadoras y, en general, de las familias. Desde Comisiones Obreras propusimos desde el inicio, bueno, lo primero lo tenemos colgado en la web, ¿no? Hicimos así deprisa y corriendo, mientras buscábamos a nuestra gente si estaba bien o no, pues un documento que tenemos colgado, pues que fuimos ampliando, ¿no? Propuestas DANA que entregamos tanto al Ministerio de Trabajo como a la Generalitat. Solicitamos el permiso climático. Entendieron que era una buena propuesta, se puso en marcha. Solicitamos la regularización extraordinaria para personas migrantes. Se daba la paradoja en las miles de personas ayudando en todo, no podían acceder. Se ha hecho una regularización de casi 29.000 personas. Creemos que es importante. Son vecinos y vecinas nuestros, de nuestros pueblos, que no tenían ni siquiera esa posibilidad de acceder. Intentamos aglutinar toda la información para que fuera fácil, porque no todo el mundo ni tenía acceso, porque habían perdido ordenadores, conexiones, porque una persona de 80 años no va a poder mirar de ninguna de las formas un BOE o un DOG. Entonces intentamos facilitar el acceso a la información y tenemos una sede en Benetússer que afortunadamente no estuvo muy afectada y en cuanto pudimos acceder la pusimos a disposición para que los vecinos y las vecinas pudieran acercarse y con los ordenadores que teníamos solicitar las ayudas, porque era lo más necesario en este momento. Sobre la situación, pues queda mucho por hacer. Hay muchas personas que pasados casi 12 meses todavía no han salido de sus casas. Se lo dijimos el otro día al vicepresidente. Decía, no, es que hay un problema. Es que hay muchas fincas que no tienen un seguro. Y claro, ahora tienen que hacer una derrama para arreglar el ascensor. Pues, señor vicepresidente, pagamos impuestos para que se ayude a la gente. No es de recibo que, teniendo la competencia para poder arreglarlo, no se utilicen fondos públicos. Y luego ya hablamos de si tienen que condicionar la ayuda a que la finca tenga un seguro. Pero lo que no es de recibo es que pasados 12 meses todavía haya gente que no haya podido salir de su casa. Queda mucho por hacer en infraestructuras, se planteaba también en la mesa. No se pueden arreglar todo lo destrozado en infraestructuras de un día para otro. Y ya no hablamos solo de arreglar, sino de dejarla en las mejores condiciones posibles para que no pueda volver a pasar una situación como la que ha pasado. O, por ejemplo, en el alcantarillado, en garajes o, como decía, en el sector cultural, que ha perdido en empleo un 7%, que ha perdido de activos casi 14 millones de euros y que en facturación
entre noviembre y diciembre del 2024, perdió 3,5 millones de euros. Hablamos de bibliotecas, auditorios, teatros, librerías, distribuidores de libros, tiendas de instrumentos musicales y, lamentablemente, un largo etcétera. Y, por último, en vivienda, queda también mucho por hacer. Cientos de familias todavía continúan desplazadas. Entendemos que desde la Generalitat, que es la que tiene la competencia, no está dando una respuesta adecuada ni de estabilidad. Las ayudas al pago de los alquileres no son suficientes y los vecinos y las vecinas de los municipios afectados no pueden encontrar un alquiler asequible en sus propios municipios, porque no hay una política global de vivienda en nuestra comunidad autónoma y porque la ley de vivienda estatal no se aplica a nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, es un mercado, el de la vivienda, que no se va a regular como cualquier otro mercado. Entonces, es una de las cuestiones que es a día de hoy una de las más dificultosas. Si tengo merma de ingresos, me da lo mismo que sea por la vía de que mi empresa ha sido perjudicada o como un trabajador o trabajadora que haya perdido el empleo o que hay todavía trabajadores y trabajadoras en ERTE, que continúen en ERTE. Es decir, no puede ser que la vivienda, que es un derecho que está regulado en la Constitución, sea un lastre para miles de familias o para pequeños empresarios, empresarias o autónomos. Por lo tanto, creo que la situación todavía es compleja y que a día de hoy el conjunto de la sociedad valenciana, mientras no haya, por un lado, asunción de responsabilidad política y, por otro, que realmente se deje el ruido mediático y se activen las medidas y que esa coordinación interadministrativa, que la está viendo a nivel formal, sean capaces de explicársela al conjunto de la ciudadanía, va a ser complicado, como decía, pasar página. Gracias. Muchas gracias, Ana. Tino, ¿cómo lo veis? Buenas tardes. Agradecer en primer lugar a la Universidad la posibilidad de compartir nuestra visión. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Bajito. ¿No? Hay que pulsar aquí algo. Bueno, ¿sí? ¿Se oye? Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a la Universidad la posibilidad de compartir nuestra visión sobre la DANA, sobre los efectos de la DANA y la situación que tenemos actualmente, que en gran medida no difiere mucho en algunos aspectos de las que han relatado los intervinientes que me han precedido. Nosotros creemos que, evidentemente, la DANA lo que vino a evidenciar, además a magnificar, fue las vulnerabilidades de nuestra comunidad, las vulnerabilidades estructurales de nuestra comunidad que están relacionadas con nuestro territorio y la ocupación y el uso que hemos hecho del territorio y que, evidentemente, han quedado en evidencia a consecuencia de un evento climatológico catastrófico provocado por el cambio climático. Yo creo que, no sé, puede haber todavía alguien que dude del cambio climático, pero creo que no levanta mucho la cabeza, ¿no? Y ese es el escenario que tenemos. A partir de ahí, lo que ha quedado en evidencia es que, bueno, el uso depredador que hemos hecho del territorio, pues al final, cuando se ha producido el evento que se ha producido, pues nos ha llevado al escenario son fundamentalmente de las consecuencias materiales. Otra cuestión son las consecuencias humanas y las víctimas humanas que están relacionadas con otra cuestión que es fundamentalmente la gestión de las emergencias, que también me parece un elemento muy importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de las lecciones, por introducir el tema de las lecciones, ¿no? Yo realmente no sé si hemos aprendido todavía algo, si podemos hacer un balance de si hemos aprendido algo. Yo creo que ese balance lo podremos hacer dentro de 5 o 10 años si hemos tomado las medidas que creo que deberíamos tener como sociedad. Porque ni siquiera sé si hemos aprendido algo del COVID que se produjo en el año 2020, ¿no? Por lo tanto, me parece un poco precipitado. A lo mejor podemos decir que hemos aprendido algo, pero esas lecciones después se tienen que traducir en medidas concretas, con presupuestos y, por tanto, medidas que tienen que impulsar los actores políticos y, además, medidas que tienen que partir de un consenso generalizado de la clase política de este país. Porque son medidas que van mucho más allá de una mera legislatura si realmente queremos recuperar y construir un territorio más resiliente frente a estos escenarios que, desgraciadamente, vamos a vivir a futuro. Con relación a lo que sucedió el día
29 desde el punto de vista del socioeconómico, del impacto de vista económico. Bueno, nosotros, por ejemplo, el día 29 teníamos muchas llamadas de trabajadores y trabajadoras, de representantes de los trabajadores que no sabían qué hacer. No sabían si se podían ir, si no se podían ir, si podían parar la actividad, porque sabéis que la legislación en materia de prevención de riesgos laborales permite paralizar la actividad laboral en situaciones de riesgo grave e inminente. Es decir, existía mucha inseguridad, ¿no? Muchas dudas con relación a lo que se podía hacer, y por tanto nosotros una de las lecciones que hemos aprendido es que hay que revisar todos los planes de prevención de riesgos laborales en las empresas para incluir también los riesgos climatológicos, fundamentalmente en todas aquellas empresas que están situadas en zonas inundables, porque una gran parte de las empresas afectadas son empresas que estaban situadas en polígonos, en áreas industriales, y la mayoría de los polígonos industriales estaban en zonas inundables. Y lo sabíamos porque lo ponía el Patricova. Es decir, no era ninguna novedad y, sin embargo, no había ningunas medidas en el ámbito de los planes de prevención de riesgos laborales, y yo creo que hasta incluso tenemos que entonar un poco de mea culpa nosotros por no haberlo considerado, pero nosotros estamos en estos momentos que se está planteando la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es del año 95, tiene 30 años. Sería un buen momento para incluir lo que son los riesgos climáticos como un nuevo elemento de riesgo en materia de prevención de riesgos laborales de los trabajadores. Desde el punto de vista del impacto, yo creo que cuando todos tomamos conciencia, ¿no?, fundamentalmente lo que no lo sufrimos directamente. En el caso de Pilar, que lo sufre directamente mucho más, ¿no? Pero cuando los vimos desde el punto de vista del impacto en la actividad económica de las empresas, todos pensamos que iba a ser un desastre de magnitudes inconmensurables, ¿no? Después el tiempo, evidentemente, el impacto ha sido muy grande, pero si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del empleo, a nosotros cuando empezamos a recibir los primeros datos, sobre todo de las empresas que habían solicitado los ERTES, ¿no?, que yo lo vuelvo a poner en valor, una de las grandes medidas ha sido la implantación de los ERTES por fuerza mayor, que aquí aprendimos la lección en el COVID, ¿no? Pues evidente que al final hayamos tenido en torno a 33.000 trabajadores en ERTE, que no significa todos, no han llegado a estar todos, sino eran empresas que solicitaban los ERTES, y luego hemos tenido un elevado número, pero desde luego a nosotros siempre nos ha parecido un número muy pequeño con relación a lo que podía haber sucedido. En este momento tenemos que tener alrededor de 800 trabajadores, ¿no? Y en el momento pico, una gran parte eran los trabajadores de la Ford, que entraron en el ERTE Dana, y luego sabéis que salieron y se acogieron al ERTE Red específico para el sector automovilístico, ¿no? Por tanto, ese ha sido un elemento que ha ayudado mucho, que ha permitido mantener el empleo en las empresas, que ha evitado que algunas empresas hayan tenido que plantearse acudir en ERE, y que ha sucedido, y ha sido así. Ha habido trabajadores que han estado en ERTE y han estado echando una mano en la empresa a sacar barro y a limpiar. Ya lo sé que no se podía hacer, pero ha sucedido. No. Bueno, entonces, a partir de ahí, esa ha sido una medida positiva. ¿Qué otras medidas? Hombre, es evidente que ha habido otras medidas que han puesto en marcha tanto el Gobierno del Estado como la propia Administración autonómica. ¿Han sido suficientes? Yo creo que para las víctimas y para aquellos ciudadanos y ciudadanas que tanto a nivel individual como las empresas que han sufrido el ERTE no han sido suficientes, y tienen todo el derecho y toda la legitimidad para seguir exigiendo mayor volumen de medidas y más agilidad, por supuesto. Pero yo creo que también hay que reconocer que el hecho de que estamos en la Unión Europea, somos un país del primer mundo, eso nos ha permitido tener un Estado, ¿no?, que ha permitido afrontar la Dana con un mayor nivel de solvencia, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, evidentemente, siguen habiendo problemas, se han puesto aquí sobre la mesa, pero los datos que ha trasladado tanto la CEP como el informe de la Cámara de Comercio lo que evidencia es que en gran parte se ha ido recuperando la actividad en forma de K, por decirlo de alguna manera, porque es evidente que las empresas medianas y grandes han tenido
tenían mayores posibilidades de recuperar la actividad, y el problema fundamentalmente ha sido en las microempresas, los pequeños autónomos, vinculados más al comercio local, donde pues seguramente han tenido mayores dificultades, y tendremos que ver también cómo avanza en el tiempo posibles bajas de actividad fundamentalmente en los autónomos. Con relación a la gestión de las administraciones, bueno, pues resulta paradójico que empezamos con la colaboración, con muy buenas palabras desde el punto de vista de la colaboración, y pasamos a la confrontación, ¿no? Yo creo que eso ha sido perjudicial para todos. No voy a entrar en las causas, pero ha sido perjudicial, ¿no? Yo creo que para afrontar una crisis de esta magnitud es evidente que es necesario la colaboración leal de todas las administraciones, de todo el Estado. Y eso significa todas las administraciones, los 4 niveles de administración que tenemos. Pero sí que ha dado la impresión de que en determinados momentos se trasladaba la imagen de que había descoordinación, cuando había más una descoordinación en los medios que una descoordinación real, porque a nivel técnico se colaboraba. Yo creo que sí que ha habido dificultades en trasladar la información y que llegara la información fundamentalmente de las ayudas y de la gestión de las ayudas a los ciudadanos y a las empresas. No sé si eso ha sido fruto también de ese escenario de confrontación, y también creo que ha habido dificultades para la tramitación en muchos casos. Yo creo que una buena lección sería que tendríamos que tener preparados ya escenarios de gestión de ayudas, sobre todo, y testados para nuevos escenarios que se puedan producir. A partir de ahí, bueno, es evidente lo que decía, la lección es, bueno, yo creo que la primera lección, y en un momento en el que se habla mucho de la autoprotección, yo creo que la primera medida de protección en una sociedad democrática es hacer un ejercicio responsable del voto, ¿no? Y que por lo tanto los ciudadanos sean ciudadanos críticos y que, bueno, pues hagan un uso responsable del voto en las elecciones, porque la democracia te garantiza que gobiernan aquellos que tienen mayor representación, pero no te garantiza que gobiernan los mejores, ¿no? Y por lo tanto necesitamos buenos gobernantes en situaciones de este tipo, fundamentalmente para evitar las consecuencias humanas que tuvimos, porque las materiales se pueden prever y se pueden mitigar, pero como medidas a medio plazo. En segundo lugar, yo creo que tenemos que poner en valor el papel de los servicios públicos, de lo público. Evidentemente los voluntarios jugaron un papel fundamental. La ciudadanía jugó un papel fundamental en los primeros días, cubriendo también esos vacíos que se producían, a veces relacionados con dificultades en la gestión o relacionados con la dificultad de poder llegar en muchos sitios donde era materialmente imposible, pero al final ha sido el músculo del Estado el que ha puesto los recursos, y cuando digo Estado digo todas las administraciones, el que ha puesto los recursos para poder sacar esto adelante. Y eso nos lleva segundo a la parte. Para tener un Estado fuerte, pues es importante también pues que paguemos impuestos, porque el Estado se mantiene fundamentalmente pagando impuestos, y por lo tanto es bastante contradictorio a veces que por un lado pidamos bajar impuestos y por otro lado, cuando hay dificultades de ese tipo, queramos que el Estado ponga todos los recursos, ¿no? Evidentemente tenemos que buscar un sistema fiscal que, como habla la Constitución, sea progresivo, que no sea confiscatorio y que todos paguen con relación a sus ingresos. Y yo creo que a partir de ahí sí que tenemos que, y no sé si lo veremos después, dentro de las lecciones hay que tomar medidas a medio y largo plazo que están relacionadas con infraestructuras hidráulicas, reordenación del territorio, sistemas de alerta temprana, formación a la ciudadanía, optimización de los sistemas de toma de decisiones en la gestión de las emergencias, muchas otras cuestiones donde creo que nosotros era un país donde íbamos con bastante retraso, fundamentalmente porque en algunos casos no se habían tomado en serio pues el escenario de cambio climático y el posible impacto del cambio climático, y yo creo que desgraciadamente esto ha venido para quedarse y por lo tanto esas lecciones, como digo, se tienen que materializar en medidas concretas. Por mi parte, nada más. Gracias, Cino. Bueno, vamos de tiempo razonablemente bien, pero os pido para ajustarnos. Vamos bien.
La segunda pregunta, Eva, empiezo por ti, es, a partir de las lecciones, ¿qué medidas desde la CEP priorizáis para afrontar el futuro ante situaciones de este tipo? Bueno, yo, primero que nada, quiero decir que si algo tenemos que aprender, y ya se ha comentado aquí en esta mesa, una primera lección que nos ha dejado la Dana y que eso tiene que impregnar todas las medidas que se adopten, es que no podemos seguir actuando como si estos fueran fenómenos excepcionales. Está claro que las olas de calor, las danas, las sequías extremas, los incendios ya forman parte de un patrón climático recurrente y cada año los riesgos son mayores. Cuanto a medidas concretas, y también otra lección que creo que tenemos que aprender y que se relaciona con todo lo que se está hablando de la coordinación, que es necesaria una coordinación real entre administraciones y de toda la sociedad, es que la resiliencia y la capacidad de seguir adelante no puede depender solo de las personas, de los trabajadores y de las empresas, como ha pasado en gran medida y en los primeros momentos hasta que llegan tardíamente las ayudas. Respecto a medidas concretas, no me voy a referir a todas. Hay un informe de CEP bastante detallado que se llama Rehacer y Transformar. La Camarasa, de hecho, estuvo en la reunión inicial con participación de más de 20 expertos, donde hace toda una batería de propuestas. Yo sí que me voy a referir en concreto a 3, aunque allí hay muchas más, y permíteme que haga un inciso previo que me ha venido a ración y de los ERTE. Hoy, deciros, no tiene nada que ver con las propuestas. Me parece se ha aprobado en Consejo de Ministros el recuperar el cese de actividad de los autónomos, algo que veníamos pidiendo desde la CEP desde el día 1, que finalizó el 31 de enero de 2025. Hasta hoy no hemos conseguido que se recuperase. Han dicho que con efecto retroactivo a 1 de febrero, pero efectivamente esos autónomos han tenido que pagar los alquileres, el agua, la luz, los colegios de los hijos de aquí, desde el 1 de febrero hasta la fecha de hoy. No he leído todavía la letra pequeña, pero creo que quería ponerlo de manifiesto porque es una reivindicación desde el principio. Me quería referir, hablando a 3 puntos, decía. Por un lado es el tema, y se ha dicho aquí, nosotros tenemos ahí calculadas actuaciones en infraestructura por más de 12.500 millones de euros, en hidráulicas, en carreteras, en ferroviarias, pero aquí el tema fundamental, el que me quiero centrar, es que, curiosamente, gran parte de esas infraestructuras, una parte sustancial, ya están planificadas, pero no estaban ejecutadas. Entonces, lo que tenemos que aprender es que todas esas infraestructuras hidráulicas que se habían planificado se tienen que ejecutar, porque gran parte de esas infraestructuras, si hubieran estado ejecutadas, no hubiera pasado, se hubieran minimizado, porque lo que pasó, pasó, pero se hubieran minimizado daños materiales y daños humanos. Por tanto, tenemos que plantear actuaciones en infraestructuras de todo tipo, pero sobre todo tenemos que exigir, y de verdad, que no solo se planifiquen, que se ejecuten. Después, en segundo lugar, y lo hablábamos antes en un café, la visión metropolitana. Sabéis que eso es un leitmotiv que cogí desde el primer día. ¿Sabes? Si algo esto nos ha enseñado es que una catástrofe de esta naturaleza no entiende de límites administrativos. Y no lo entiende a nivel de movilidad, no lo entiende a nivel de residuos, no lo entiende a nivel de emergencias. Los bomberos de Valencia no podían cruzar el cauce. Por tanto, si llevamos aquí años y años hablando, y aquí ya me centro en Horta-Sud y Valencia, de área metropolitana, y sabemos que los obstáculos son políticos, pido, por tanto, que se superen los obstáculos políticos, porque también la planificación del territorio se tiene que hacer con una visión metropolitana. Por tanto, por favor, creo que si algo tenemos que aprender de esto es que necesitamos trabajar ya, y llevamos décadas hablando de esto, en la visión metropolitana. También importante
Y algo que tenemos que aprender, la movilidad. La movilidad no existe, la movilidad es radial. Si hablamos del corredor mediterráneo que toma Madrid, y no es que la movilidad en la Gran Valencia, como la queramos llamar, está centrada en la capital. Aquí para ir de un pueblo al otro, del otro al sur, hay que venir a Valencia ciudad para volver. Empecemos, si algo tenemos que aprender, es que eso no lo podemos dejar. Y por tanto, la sociedad civil, los agentes sociales y económicos, tenemos que plantear como algo que ya no puede esperar más. Y ya, brevemente, por no extenderme mucho más, algo que ya se estaba comentando. La cultura de prevención. Es necesaria, efectivamente, una cultura de prevención que se nos enseña a todos, a la ciudadanía y a las empresas. Es cierto que no la teníamos, pero tampoco es responsabilidad de los ciudadanos ni de las empresas. Es cierto que llamaban, y lo decía Tino, preguntando qué hacían los trabajadores. Pero es cierto que llamaban las empresas también, y a altas horas de la noche del 29, que tenían a sus trabajadores en polígonos y no sabían qué hacer. No les podían prohibir salir. El que quiso salió y alguno falleció. Conozco algún caso. Pero es que las empresas tampoco sabíamos qué hacer. Es necesario, efectivamente, y Tino lo comentaba, el tema, y lo decía muy bien Patricia, que además lo vivió de primera mano. Es decir, para las empresas lo importante son las personas, son la gente que tiene, y en situaciones como esta, las empresas, no estaban pensando en la empresa, ni en el trabajo, ni en la productividad. Se estaba pensando en las personas. Por tanto, efectivamente, tenemos que trabajar en el ámbito de riesgos laborales. Yo, más que hablar de riesgos climáticos exclusivamente, creo que tenemos que trabajar en la línea de riesgos externos. Hasta ahora, los planes de prevención de riesgos laborales hemos pensado en todos los riesgos internos, pero es que hay muchos riesgos externos, incluso más allá de climáticos, otro tipo de catástrofe. Y realmente tengo que decir que igual que las personas, los trabajadores y las trabajadoras van perdidos, es que las empresas vamos exactamente igual, tampoco sabemos cómo actuar. Por tanto, yo sé que el Inbasat está trabajando, ya me hemos pedido, creo que los agentes sociales tenemos que trabajar en eso junto con el Inbasat. Creo que es necesario trabajar con agentes sociales este tema y no exclusivamente desde la Administración. Y también en relacionado con esa cultura de la prevención, pero más pensando en la parte empresarial, creo que es muy importante trabajar en protocolos ante riesgos externos de cualquier tipo y cualquier tipo de catástrofe, que no son necesariamente climáticas. ¿Por qué? Porque se produce en la actividad empresarial también una situación de desconcierto. Es necesario trabajar, y eso sí es competencia estatal, pues trasladárselo respecto a qué son servicios de verdad esenciales, que el servicio sea toda la cadena. Quiero decir, porque si tú dices que mantienes abiertas las farmacias, pero el que tiene que llevar los medicamentos no puede ir, ver cómo la movilidad, si hay restricciones, se articula y que esto no venga sobre la marcha, que también a nivel de trabajadores y trabajadoras se tenga claro qué era esencial o qué no es esencial, por qué es los motivos, y creo que ahí hay mucho recorrido que además podemos enseñar al resto de España, porque nuestra experiencia pues que también sirva para otros. Ahí tenemos mucho que trabajar en el ámbito del diálogo social para que al menos, si aprendemos algo de esto, es que podemos intentar procedimentar, empezar. No vamos a conseguir pensar en todo lo que pueda existir, pero también hay expertos de otros países que nos pueden ayudar. Pues hay una mujer valenciana que creo que es de Paiporta, no recuerdo el nombre, que está en la comisión de expertos que creó el Gobierno de España, experta en catástrofes nucleares, ha analizado todo lo de Fukushima en Japón. Es decir, que podemos recurrir a gente porque, oye, aprendamos algo de esto y que no nos volvamos a encontrar, porque aparte de esto, ya digo, pues está lo del apagón,
que también qué hacemos en esos casos y cómo procedemos. Es decir, tenemos que aprender, no nos centremos ahora solo en inundaciones, sino tengamos una visión más global respecto a las emergencias. Y ya por último, y ya termino, también tenemos que aprender aquí mucho de los procedimientos administrativos. Yo entiendo, y además soy la primera que defiendo que el dinero público hay que fiscalizarlo. Por tanto, entiendo que existan unos procedimientos, pero eso, ante situaciones extraordinarias, también tendremos que plantearnos si puede haber procedimientos extraordinarios con fiscalización posterior. Y ya no hablo solo de ayudas a empresas o a particulares, hablo también de, vamos a ver, de recuperar los alcantarillados, de recuperar las infraestructuras de las poblaciones. Resulta que no es de emergencia si tú te dedicas a mejorarlas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Recuperar lo mismo que está mal? ¿Vamos a invertir el dinero para después tener que rehacerlo? Vamos a ver, démosle una vuelta también, siempre fiscalizando, no quiero que nadie me malinterprete, pero démosle una vuelta a lo que son contratos de emergencia, lo que son urgencias, a todos los niveles, tanto de ayudas como también para todo eso que los ayuntamientos han recibido fondos y están teniendo dificultades para ejecutarlos por rigidez en los procedimientos administrativos. Muchas gracias. Eva, José Vicente. Bien, Joan, voy a ser muy breve, casi voy a dar mensajes, más que hacer una exposición. Primero, reconstruir, no, construir. Hay que aprovechar la situación, por desgracia, que se ha producido para construir. Y construir, hemos visto ya algunos de los proyectos, parques inundables, yo pondría en la mesa ejes comerciales, zonas industriales, que tengan en cuenta todo lo que es el suelo en su momento, pero creo que hay una necesidad de verdad de construir de futuro, ¿no? Y hablamos de los ayuntamientos, lo acaba de contar Eva, pero hay que ampliar el plazo. No quiero bajar mucho a tierra, pero también hay que decirlo. Tienen que tener equipos técnicos, tienen que tener la capacidad necesaria para poder llevar a cabo los proyectos. Y no se puede hacer con una prórroga de 3 meses. No puede ser que el final de esto sea que los ayuntamientos, los valencianos, devolvemos 1.300 o 1.400 de los 1.666 millones porque somos incapaces, porque no es verdad. Somos capaces si tenemos el tiempo y los medios necesarios. Bien, para eso, para lo que estamos hablando de ejes comerciales, zonas inundables, parques inundables, ejes industriales, comerciales, lo que nosotros desde Cámara estamos diciendo es plataforma supramunicipal, perdón. ¿Qué significa eso? Área metropolitana de Valencia. Y muy claro, infraestructuras, ya se ha hablado, conexiones, movilidad, nodos de conexión, pero nodos que concentren centros administrativos, centros sanitarios, centros que permitan que la gente no tenga que desplazar a la ciudad, que puedan realmente en la periferia de Valencia hacer todos los trámites necesarios sin tener que trasladarse al centro. Porque después de Madrid y Barcelona es nuestra área metropolitana la más grande y la que no tiene una coordinación entre ellas. Pero también hablamos de agua, que hemos estado a punto de quedarnos sin agua en la catástrofe de la Dana. Eso tiene que estar realmente estudiado con las inversiones necesarias para que realmente no nos pueda suceder un drama que sería habernos quedado sin agua o sin electricidad. Y todo eso tiene que verse desde un componente de área metropolitana. No puede ser que ayuntamientos de una calle a otra puedan tomar decisiones que tienen que ver con el ámbito general. 2 o 3. Yo hablaría, vamos a intentar sacar de aquí, esto ha sido una catástrofe de ámbito global, como mínimo de ámbito europeo. Por lo tanto, nosotros podemos liderar un sector de emergencias. Un nuevo sector que es todo lo que tiene que ver con las emergencias. Desde los controles meteorológicos, el análisis, que sabemos que hay zonas en España, por ejemplo Algeciras, que tienen unos sistemas de
control por parte de AEMET muy superiores al que tiene otras zonas, como es esta zona que es inundable. Y acabamos de ver cómo se han contratado más satélites. Bueno, aprovechemos la circunstancia para tener sectores reales, punteros, que apoyen a todo lo que es la gestión de emergencias. Es una posibilidad, y eso es colaboración entre universidades, investigación básica, institutos tecnológicos, tecnología aplicada y empresas. Público-privado en muchas de las ocasiones, porque mucho depende de lo público. Bien, luego se ha dicho también la necesidad de recuperar la renta familiar. Nosotros lo escribimos. El apoyo del poder adquisitivo de las familias que ha mermado. Está funcionando justamente en las áreas de servicios, en las ciudades, a través de los bonos. Va directo. Acabamos de meter 10 millones de euros a los comerciantes con los bonos que ha sacado la Diputación. Es una ayuda directa, rápida. En 15 días está hecho. Ahora Ribarroja los va a volver a sacar. Estamos hablando, Paiporta los va a sacar. Es una forma de que entre liquidez directo, que las familias puedan disponer de una renta que no tienen y los comercios a su vez se vean beneficiados porque van a tener ingresos que tampoco tienen en estos momentos y que les va a costar recuperar. Y para acabar, me dejo muchísimas cosas, pero creo que es importante mandar algunos conceptos. Nosotros al principio tuvimos un gran problema y es que la comunicación es terrible. Valencia. Los únicos que podemos sacar a esta zona es Valencia. Y el mensaje era que Valencia se había inundado y que Valencia estaba en una crisis total. Tuvimos que inventarnos un relato que era un valle. En inglés no había otra forma, no había forma de decir un barranco. Había que decir, un valle al lado de Valencia ha sufrido, pero tienen que venir. Hemos conseguido que los datos del aeropuerto de Valencia vuelvan a ser los mismos que anteriormente. Porque al final, esto no va de la zona Dana. Esto va de toda la provincia de Valencia principalmente para conseguir ayudar. Esto va del área metropolitana de Valencia para conseguir sacar a esta zona de esta situación. Y por eso queríamos una imagen de Valencia que no había sido dañada y que se tenía que recuperar gracias al apoyo, evidentemente, de lo que es la ciudad. Con eso me quedo. Joan, habría muchas más ideas, pero creo que las principales... No es poco, no es poco. Con el mismo patrón, Patricia, valga la redundancia, ideas, fuerza de propuestas que hacéis vosotros. A ver, nosotros nos gustaría que se reflexionara que el Mediterráneo es una zona con un calentamiento más acelerado y esto nos convierte, queramos o no queramos, en una zona más vulnerable a eventos extremos de todo tipo, por desgracia. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros solicitaríamos es certidumbre. En este caso, evidentemente para los habitantes, pero también para las empresas. Ahora mismo, por desgracia, todos sabemos que cuando hay una alerta roja debemos de quedarnos en casa y ponernos a seguro, las personas, pero también las empresas. Pero cuando la alerta no es roja y es naranja, ¿qué hacemos? A los trabajadores y trabajadoras se les ha dado la potestad de decidir no ir a trabajar, pero las empresas tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir pagando esos sueldos. ¿Cómo lo hacemos si cada vez las alertas van a ser más numerosas y no sabemos cómo actuar ante ellas? Lo que nosotros pediríamos es que se invirtiera en infraestructuras pluviales básicas, en accesos seguros, en señalización y limpieza, para proteger la actividad económica que generan nuestros parques empresariales. Las empresas somos las únicas asociaciones capaces de generar riqueza y repartirla. Para eso hablamos de empleo y competitividad, pero sobre todo estamos hablando de la seguridad para nuestros trabajadores. Es la idea básica que a nosotros nos gustaría recalcar. Hay muchísimas cosas que se tienen que resolver, muchísimas ideas y proyectos que se deben de poner en marcha. Pero la idea debe ser que a las empresas hay que darles certidumbre para poder tomar decisiones. Gracias. Ideas que todas van sumando. Ana, con el mismo patrón. Vale. Propuestas. El pasado 21 de noviembre hacíamos una propuesta
que basábamos en 3 ejes, que consistía al Gobierno central, que consistía en un pacto de Estado por la emergencia climática, porque esto ha ocurrido en la provincia de Valencia, pero estamos hablando de que hay millones de personas en nuestro país que viven o trabajan en zonas inundables. Por lo tanto, entendemos que debería de ponerse ahí ya el foco. Los 3 puntos tenían que ver, el primero, con garantizar recursos públicos en materia de protección civil. Sabemos que las competencias son autonómicas, pero entendemos que por parte del Estado se podría hacer algún tipo de esfuerzo para que las comunidades autónomas lo puedan impulsar. Aquí teníamos una unidad que se desmanteló hace 2 años, que es la Unidad Valenciana de Emergencias, fruto del negacionismo. Por lo tanto, creemos que es una de las medidas que se debería de impulsar, con protocolos también de cooperación interinstitucional, con todos los recursos que sean de emergencia y de protección civil disponibles. Una de las reclamaciones que hicimos en los primeros días, las primeras horas, era que había dotaciones de bomberos de la provincia de Castellón y de la provincia de Alicante que no les dejaban ir a ayudar. Entonces eso no puede ser, no se puede tener recursos esperando en los retenes. O, por ejemplo, empresas públicas que tienen instrumental necesario para echar un cable, por ejemplo, con bombas de achique, etc. Baersa, y una empresa en la que no se movilizó. Entonces, ese tipo de cosas creemos que si se ponen en un pacto de Estado, donde todas las administraciones, local, Generalitat y Estado se comprometen, creemos que podría servir de cara a un futuro. El segundo punto tiene que ver con la protección de las personas, de los empleos, de las propiedades, de las rentas. Medidas que ya se pusieron en marcha, ¿no? Como los ERTEs, es decir, en el Pacto de Estado habría que asegurar que todas esas medidas se van a poner en marcha. Los ERTEs, sistemas de permisos, recuperación de infraestructuras, impulso, por ejemplo, a la renovación tecnológica y digital de las empresas, también creemos que es importante. La renovación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética o, por ejemplo, un plan industrial que sea tractor y que dinamice el territorio con recursos públicos, privados y, por ejemplo, fondos europeos. Y el tercero de los puntos de este pacto de Estado tiene que ver, ya se ha comentado, ¿no?, con el replanteamiento urbanístico. Sabemos y somos conscientes, y no es realista hacer un traslado global de las personas, de los inmuebles, de las empresas, de las viviendas en el corto plazo. Pero es necesario que se disponga, y eso además las universidades lo tienen más que estudiado, ¿no?, de un mapa de riesgo y de poder habilitar actuaciones en varios sentidos. Uno, corregir los excesos permitidos por las normas para construir en zonas inundables o potencialmente peligrosas. A día de hoy, en el País Valencià, sigue estando ese riesgo porque se sigue pudiendo construir en zonas potencialmente peligrosas. Un plan Marshall que llamamos para la reubicación en zonas no inundables. Insistimos, todo eso al corto plazo no se puede hacer, es imposible. La zona devastada de la provincia de Valencia, estamos hablando de miles de empresas y estamos hablando de en torno a 800.000 personas que viven en toda esa zona. Somos realistas, ¿no? Pero quizás a poco se puede hacer. Se hizo en Ontinyent. Después de no sé cuántas barrancas, lo que se intentó es hacer una alternativa, no volver a construir lo destrozado año tras año cada vez que llegaba, ¿no? O desplegar, por ejemplo, infraestructuras para canalizar el agua y minimizar el riesgo. Bueno, como bien se decía, estaban planificadas, ejecútense. Como decía, hicimos esta propuesta el 21 de noviembre. Somos conscientes que si hubiera voluntad política, la última vez que lo ha propuesto el Gobierno hace un mes y pico, 2 meses, el tiempo pasa súper rápido, si hubiera voluntad política ya tendríamos probablemente los ejes de un pacto de Estado por la emergencia climática, pero bueno, parece ser que no hay voluntad política por alguno de los partidos que está más cerca de entender
que esto no es una emergencia, lo que tenemos, lo que vivimos, o que no hay un cambio climático. Por otro lado, otra de las medidas que creemos que es importante, y ya se ha puesto también encima de la mesa, nosotros hemos redactado una propuesta y estaríamos encantados y encantadas de poder analizarlo, porque seguro que se puede mejorar con todas las aportaciones, que tiene que ver con los protocolos ante condiciones meteorológicas adversas en las empresas. Hemos hecho una guía que tenemos en la página web a disposición de quien quiera, y si a alguien le interesa se la podemos enviar, con el objeto de establecer lo que necesitamos. Lo comentaba también Patricia, ¿no? Esas certezas, esa seguridad, pues vamos a negociarlas, ¿no? ¿Cómo lo establecemos? Establecer ese marco común con criterios legales, técnicos y también sindicales en el ámbito de las empresas, ¿no? Y poder elaborar esos protocolos negociados. Esta guía está basada en lo que son los niveles oficiales de alerta meteorológica, con una coordinación que tiene que ser jerárquica y con una comunicación que garantice que ninguna persona queda expuesta. Establecemos medidas pues, de suspensión, de reorganización, de adaptación del puesto de trabajo en función de esos niveles, como decía, oficiales, ¿no? Pues en función de si es alerta roja, naranja, etcétera, ¿no? Es una propuesta que hemos ideado bueno, pues para ponerla a disposición y para verla, pues si la tenemos que ver en el Inbasat, si la vemos primero y la complementamos, pero creemos que es necesario poder impulsar este tipo de protocolos para la protección de las personas. Creemos que se tienen que reforzar los sistemas de protección social mediante servicios públicos fuertes, con provisión de ayudas de emergencia, con apoyo psicosocial, con planificación de esos protocolos que hemos empezado ya a poner encima de la mesa y con un plan en salud mental con compromiso de recursos. Las personas lo han pasado muy mal. Las familias de las víctimas lo siguen pasando muy mal. Y la Generalitat tiene que poner recursos y comprometerse para establecer un plan de salud mental para ayudar a todas las personas que lo necesitan. Somos conscientes de que nuestra comunidad está infrafinanciada y eso significa que no llegan los recursos necesarios para tener esos servicios públicos fuertes. Y hablamos de sanidad, hablamos de educación, hablamos de servicios sociales, pero es que hablamos de bomberos, de policías, de recogida de residuos. Por lo tanto, si los dos grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, se hubieran puesto ya de acuerdo desde que está caducado el modelo de financiación, ya tendríamos ese modelo en vigor, con una financiación justa para nuestra comunidad autónoma. Seguiremos apelando a que se pongan en marcha. Creemos, y ya con 3 medidas más termino, el refuerzo del sector cultural, que ha sido gravemente afectado, esa coordinación entre administraciones que sabemos que a nivel técnico se ha estado dando, pero que creemos que se tiene que ampliar políticamente y evitar ese ruido mediático. Y 2 cuestiones más. Una, además, que nos la han explicado esta mañana las compañeras de la Fundación del Horta Sud, y creemos que es importante. Lo decía al inicio, lo tenemos todo aquí, pero hay muchas familias que no lo tienen todo aquí. Me refiero al proyecto que han iniciado de la recuperación de fotos. Y esta mañana, cuando nos lo enseñaban, yo me acordaba de todas las que tengo en mi casa, ¿no? Porque, pues bueno, tus padres te van poniendo esas fotos de tus abuelos, de tus bisabuelos y tal. Es decir, la memoria es frágil. Yo ya sé que además los compañeros y las compañeras jóvenes que nos acompañáis pues tenéis las cosas en la nube y tal y todo esto. Pero todo eso que no está en la nube de nuestros abuelos, de nuestros padres y tal, es importantísimo que se recupere. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que instamos a las administraciones públicas a que tengan previstas partidas presupuestarias, que no estamos hablando de grandes cantidades, para poder recuperar la memoria de las familias que lo han pasado tan mal. Y, cómo no, reforzar el asociacionismo que tanto ha servido a tantas empresas y a tantas ciudadanas y ciudadanos en los municipios y, cómo no,
la rehabilitación de los espacios comunitarios, que son importantísimos para la vida social en los municipios. Creemos que es importante. Nos comentaban esta mañana que el ver cómo hay familias que están recuperando las fotos de sus seres queridos es una parte más de sanar las heridas que llevan por dentro. Por lo tanto, creo que es importante. Gracias. Gracias a ti, Ana. ¿Tino? Sí, en nuestro caso, con relación a lo que es la Dana del 29 de octubre, es evidente que hay que seguir poniendo todos los recursos por parte de las administraciones públicas para avanzar y finalizar la recuperación material, que las empresas, el máximo de empresas recuperen la actividad, que podamos volver a una cierta normalidad, a una nueva normalidad, y se ha puesto aquí sobre la mesa, lo ha comentado Ana, fundamental también atender a la recuperación emocional, ¿no? Particularmente de las víctimas de la Dana, pero yo creo que del conjunto de la sociedad valenciana, porque hemos sufrido un golpe emocional que costará recuperarse y, por lo tanto, eso también requiere de un esfuerzo por parte de las administraciones públicas. Y de manera general, ¿no? Nosotros creemos que hay que cambiar la visión del uso del territorio, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en todo lo que es en la vertiente mediterránea. Y esto requiere medidas que van más allá del propio gobierno valenciano, incluso del gobierno de España, y que implica también y que debe implicar a la Unión Europea. Cambiar esa visión supone pues cambiar el uso residencial del territorio, el uso industrial y las infraestructuras que pasan por nuestro territorio. Y además es complicado porque hay que seguir haciéndolo compatible con el desarrollo económico y la creación de empleo. Pero vivimos en el territorio que vivimos y sujeto a las circunstancias y los efectos del cambio climático. Y a lo mejor eso también conlleva repensar nuestro modelo de crecimiento. Lo que es evidente es que el cambio climático tiene impactos y afecta a la gestión del territorio, afecta a la gestión del agua, que se ha comentado, José Pinto lo ha comentado, que además es un bien preciado para nosotros los valencianos y las valencianas, afecta a la gestión de las emergencias, y también afecta a la actividad económica, porque también tiene un impacto en los sectores económicos, y ya lo estamos viendo pues en el turismo y en otros tipos de sectores. Por tanto, son medidas que van mucho más allá de una política local o territorial de una comunidad autónoma, incluso del propio Estado. Medidas que nosotros consideramos que serían necesario poner en marcha, ya más concretos, aunque sea de una manera telegráfica, pues en materia de urbanismo y territorio, pues nosotros consideramos que hay que hacer una auditoría inmediata de los planes generales de ordenación urbana de aquellos municipios que están en zonas de riesgo. Bueno, pues ¿por qué? Porque en algunos casos pues algo no se ha hecho bien, y por tanto habrá que revisarlos, ¿no? Incluso declarar en algunos casos una moratoria total e inmediata de cualquier construcción en zonas que, según el Patricoma, están declaradas como zonas inundables. También habrá que plantearse a lo mejor, y sé que esto es complicado y seguramente en algunos casos no será posible, pues asumir que ciertas zonas ya no son seguras para vivir o para albergar infraestructuras críticas, y habrá que plantearse planes de reubicación. Bueno, pues habrá que verlo y habrá que hacerlo en la medida de las posibilidades. Con relación a las infraestructuras, bueno, pues habrá que hacer inversiones, aquí se ha comentado, en infraestructuras hidráulicas, ¿no? Lo que se llaman verdes y azules, ¿no? Buscando fundamentalmente que tengamos infraestructuras que nos permitan canalizar pues esos flujos, ¿no? Brutales de agua en el caso de que produzca una avenida, pero también sistemas urbanos de drenaje, ¿no? Como ya hay algunos ayuntamientos que los hayan impulsado y que seguramente tenemos que seguir avanzando. Creación de parques inundables, restauración de marjales, barrancos, muchísimas actividades de este tipo. Incluso, ¿por qué no establecer lo que se llama una tasa de impermeabilización cero? Es decir, quien impermeabilice, quien selle el suelo, pues tendrá que pagar, igual que quien contamina paga, ¿no? Pues eso a lo mejor también tendremos que planteárnoslo, ¿no? Tanto cualquier desarrollo que suponga ocupación del territorio y evitar el drenaje del territorio, pues a lo mejor habría que plantearse que pague. En materias de la ordeña y protección, pues por ejemplo, es evidente que necesitamos mayor formación y concienciación masiva del conjunto de la ciudadanía frente a escenarios catastróficos.
en nuestro caso particularmente y fundamentalmente, son los relacionados con las danas. Se pueden producir otros, evidentemente, como un gran incendio, como hemos visto en otras zonas de España, pero en nuestro caso fundamentalmente están relacionados con las danas. Luego, pues, reforzar los sistemas de alerta temprana y de alerta también a la ciudadanía, y no depender, por ejemplo, exclusivamente del móvil, porque hubieron zonas donde el móvil cayó la red, ¿no? Por tanto, habrá que establecer otros sistemas también de comunicación a nivel municipal o a nivel local que permitan avisar a la ciudadanía, ¿no? En materia de infraestructuras críticas, pues, por ejemplo, pues, garantizar que los servicios esenciales, o sea, bunkerizar la red eléctrica, ¿no? La energía y las telecomunicaciones, ¿no? Para garantizar que no se produzcan caídas de la red eléctrica o de las telecomunicaciones en situaciones catastróficas, ¿no? Pues eso habrá que garantizar que estos servicios esenciales continúen funcionando. ¿Por qué? Porque son fundamentales, no tanto para el mantenimiento de la actividad económica, porque se paraliza, sino, por ejemplo, para atender a la emergencia, o la creación de refugios climáticos en áreas industriales, en ayuntamientos, es decir, habituar lugares seguros para que la población se pueda proteger. Evidentemente, en primer lugar será su domicilio si viven en zonas elevadas, pero también establecer ese tipo de zonas. En materia de servicios públicos, pues bueno, pues hay que reforzar, y como he comentado ya, reforzar y blindar los servicios públicos. Fundamentalmente aquellos que actúan en situaciones de emergencia. Yo ayer estaba en el desayuno informativo del presidente de la Diputación y decía que se va a ampliar la oferta pública de bomberos para el próximo año para contratar 200 y pico bomberos más y no sé cuántas camiones más. Bueno, pues bien, eso es fantástico. Si los hubiéramos tenido en la DANA, posiblemente hubieran podido intervenir y a lo mejor hubiera tenido un efecto positivo en la actuación en la DANA. Luego, evidentemente, con relación a la gestión, pues habrá que unificar, simplificar y automatizar los procedimientos para eliminar posibles parálisis políticas desde el minuto cero. Eso significa, no estamos en una tecnocracia, estamos en una democracia, donde los responsables políticos toman decisiones, pero evidentemente a lo mejor habrá algunos mecanismos de toma de decisiones que tendrán que estar automatizados, porque lo que se demostró es que esto no funcionó de ninguna de las maneras y el CECOPI estaba lleno de responsables técnicos y responsables políticos, ¿no? También los ayuntamientos tendrán que tener mecanismos para resistir de forma autónoma, porque, por ejemplo, un problema es que tuvimos ayuntamientos que estuvieron absolutamente... no había forma de acceder a los ayuntamientos. Pues bueno, establecer determinados sistemas para que los ayuntamientos puedan resistir de forma autónoma durante un determinado periodo de tiempo. Después, realizar simulacros. Voy acortando. Realizar simulacros sobre un escenario de colapso total, que eso no lo teníamos. Yo no conozco ningún ayuntamiento que haya hecho simulacros sobre situaciones de DANA. Después, en materia de recuperación, brevemente, una ventanilla única de reconstrucción. Pero además hay que tenerla testada y puesta en marcha antes, para activarla cuando sea necesaria, no ponerla en marcha después. Y después un elemento que nos parece fundamental, hombre, dejar de planificar con criterios del pasado. Hablamos siempre de la recuperación. Es decir, hay que aceptar la nueva realidad que tenemos motivada por el cambio climático. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome tiene evidentemente que hacerse, nosotros siempre hemos hablado de la visión de género, pues hay que hacerlo con la visión climática. Porque si no, nos estaremos equivocando y no estaremos reconociendo ese nuevo escenario, esa nueva realidad que lamentablemente hemos sufrido y que esperamos no volver a sufrir. Gracias, Tino. Decía antes el presidente de la Cámara, en un momento ha dicho reconstruir, no, construir con visión de futuro. Y la presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana ha aludido a contar con los expertos y ha aludido a una experta que forma parte del Comité de Expertos del Gobierno de España, que es especialista en energía nuclear, en cuestiones nucleares. Casualmente veo entre el público, muchas gracias por estar aquí, a un valenciano que es catedrático de Dirección de Empresa en la Universidad de la Ciudad de Londres, Daniel Beunza, que es miembro, me ha venido a la memoria por construir, ¿no?,
no así, y comité de expertos, que es miembro del comité de expertos del Gobierno de España para la reconstrucción de la Dana. Del profesor Beunza yo he recuperado 3 conceptos que vienen a cuento. Uno es el de reconstrucción sin transformación, venía a ser lo que decías tú. Y 2 conceptos nuevos, el de resiliencia comunitaria y el de justicia reparativa. A mí me gustaría, ya sé que es un atraco y un pequeño abuso, me gustaría, ahora hago yo de público, darte, si tienes a bien, la palabra para que dieras tu visión sobre, tienes mucha experiencia en materia de reconstrucción de zonas devastadas, mucha experiencia. Sé que estás trabajando además sobre la zona devastada de la Dana y quisiera que te incorporases a esta mirada de estos 5 colegas para conocer tu opinión y aportarla aquí. ¿No te importa? Pues muchas gracias, Joan, y muchas gracias a los ponentes. Yo tengo un par de reflexiones. Iba a levantar la mano, de manera que me has ahorrado el esfuerzo con el brazo. Iba a levantar la mano porque tengo un par de comentarios al hilo de lo que se ha planteado. Un comentario al hilo de lo que ha planteado Eva y Patricia, me ha parecido muy interesante esta idea de las iniciativas sectoriales. Lo ha mencionado Eva, pero lo ha mencionado un poco rápido, de Estampa, una asociación de salones de belleza que, según entiendo, consiguieron que una empresa multinacional costeara parte de la reconstrucción de los propios salones. Y luego otra, que no sé la historia, que es de agencias de viajes. Me interesa mucho porque, efectivamente, si algo hemos aprendido de esta Dana es del maravilloso e importantísimo potencial que tiene los voluntarios y la gente cuando quiere ayudar a otra gente. Pero eso no solo ha de limitarse al ámbito de lo privado, sino que se puede encontrar iniciativas de ese tipo en el ámbito empresarial. De manera que quisiera saber un poco más sobre esas iniciativas empresariales y también preguntar en qué medida esa ayuda mutua... ¿Se me oye? Sí, ¿no? Eso no es extensible a la comunidad en la que operan las empresas. Por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de todo este periodo de reconstrucción, yo empecé mi estudio en enero, es las ceremonias de reapertura. Hay un montón de comercios que, cuando finalmente consiguieron reabrir, marcaron ese comienzo con un ritual que se ha visto repetido en un montón de ocasiones, en las que se invita, pues, a los compradores, a los clientes, a involucrarse en la reapertura y en la marcha del negocio. En el caso de IKEA, incluso dejaron espacio para pequeños comercios que operaban dentro de la propia empresa. Entonces, me gustaría saber, quizá por Eva y quizá por Patricia, un poco más sobre esas iniciativas sectoriales y esa capacidad de ayuda mutua que tienen las empresas. Y luego mi otro comentario era al hilo de lo que ha mencionado José Vicente, de la posibilidad de que la Comunidad Valenciana se convierta en líder en emergencias. Yo, con una colaboradora en Londres, estamos estudiando el caso de cómo las empresas han reaccionado al gran terremoto y tsunami en Japón en el 2011. Y una de las observaciones más curiosas es que las empresas, el terremoto fue de tal dimensión que el país entero ha pasado por un proceso de repensar cómo hace sus negocios y cómo vertebra sus organizaciones. Y una de las cosas que han hecho ha sido, las empresas como media han reducido el número de proveedores. Se han dado cuenta de que cuando llega el tsunami, cuando llega el terremoto,
realmente dependen de la colaboración, de la ayuda, de la solidaridad de sus clientes y de sus proveedores. Y en respuesta a eso, en vez de tener el número máximo posible de proveedores para que compitan entre sí y sacarles el precio más bajo posible, lo que han hecho es reducir y tener una red de gente como de mayor confianza. Entonces, mi comentario a José Vicente me parece que es una idea muy apropiada. Sería, bueno, ¿cuál puede ser el primer paso? Le toca a la universidad, le toca a la empresa, le toca a las administraciones. ¿Cómo hacemos entre todos para que realmente la comunidad lidere en emergencias? Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta al mundo socioeconómico antes de invitarles a un café? Pues muchas gracias a los 5 por todo vuestro esfuerzo y por aportar este tipo de conclusiones y de recomendaciones. Tomamos un café y nos vemos 6:30. Muchas gracias.